Si tú tienes un grupo de personas con dolor de cabeza, diagnosticar migraña es difícil. Hoy me place tener conmigo al doctor Horacio Dobón, neurólogo, especialista en adultos, que está aquí con nosotros para compartir un poco de información para nuestros pacientes. ¿Cómo estás, Horacio? Saludos, buenas tardes a todos. Pues gracias por venir a colaborar con nosotros aquí en esta misión. El tema de dolor de cabeza, sabemos que es un tema bien común, es un complaint bastante común en la población Lo es. de pacientes jóvenes, adultos y hasta pediátricos. Y muchas veces es un síntoma que crea diferentes niveles de ansiedad, tanto a nivel de los familiares, los pacientes y todo ese ámbito de personas que les rodean, porque obviamente les afecta en su calidad de vida y pues todo el mundo siempre piensa lo peor y la gente piensa en que aquel vecino que yo tuve le dio un dolor de cabeza y le encontraron un tumor, por ejemplo. Correcto. Sí, que esa es la ansiedad, ¿verdad?, que viven nuestros pacientes. Y obviamente ellos van a buscar ayuda a diferentes profesionales de la salud, dependiendo, ¿verdad?, de su área donde se encuentran o de los accesos que puedan tener hoy día, ¿verdad? Cuéntanos, del punto de vista del neurólogo especialista en esta área, ¿verdad?, ¿cómo es esa evaluación inicial de cuando un paciente llega a su práctica con este problema? Tengo dolores de cabeza, doctor. ¿Cómo usted me puede ayudar con esto? Bueno, Pedro, pues primero que nada, usualmente cuando llegan a mi oficina, ya el paciente viene referido ya sea por un médico primario o un médico de sala de emergencia. ¿Por qué? Porque típicamente cuando alguien tiene un dolor de cabeza, sabemos que es un síntoma que puede tener una base o una razón. Claro. Y cuando llegan a mí como especialista, pues están buscando encontrar esa razón. Y las razones pueden ser variadas, ¿no? Y dolor de cabeza puede ser un dolor de cabeza sencillo, simple, primario, sin necesariamente algo o una etiología mala, sino Claro. algo más benigno. Y uno como especialista o neurólogo lo que está buscando es identificar los casos que sí ameritan una investigación profunda, ¿no?, y otros estudios subsiguientes para identificar la causa o la razón de ese dolor de cabeza. Como ahorita estábamos dialogando, hay varios tipos de dolor de cabeza, ¿verdad? Está el dolor de cabeza típico, regular, por ejemplo, el dolor de cabeza de tensión, lo que se llaman tension headaches. Y ese dolor de cabeza, tension headache, no tiene necesariamente características migrañosas, por ejemplo, porque uno dice, pues un dolor de cabeza puede ser una migraña. Sí, sí. Mira, me enviaron, doctora, quiero que me veas porque pienso que tengo una migraña. Y ahorita podemos hablar en detalle cómo diferenciamos entre distintos tipos de migrañas, dolores de cabeza primarios, cómo identificamos ese paciente, que con el historial, que es lo más importante que tenemos como médico en general, tenemos que preguntarle, primero que nada, cuál es la característica del dolor. ¿Dónde te duele? Yo les digo específicamente, con un dedito enséñame dónde te duele. Y a veces dicen, mira, me duele aquí, o me duele en toda la cabeza, o es en el área occipital, frontal, etcétera. ¿Quieres saber desde cuándo tienes ese dolor de cabeza? ¿Cuándo comenzó? ¿Es nuevo? ¿Llevas años presentando este dolor de cabeza o te empezó la semana pasada? ¿Es persistente? ¿Es episódico? ¿Viene y va? ¿Cuán fuerte es ese dolor? Usualmente utilizamos una escala sencilla del 1 al 10. Seguro. 1 es lo más bajito, 10 es el máximo. ¿Cuánto te duele? Y eso nos va a ayudar a entender qué tipo de dolor de cabeza y podemos diferenciar entre quizás un dolor de cabeza que puede tener una consecuencia negativa o un dolor de cabeza que va a ser pasajero. Sí, y muchas veces a nivel cultural sabemos que el puertorriqueño, pues, mira, la migraña ¿cómo es? La migraña es un diagnóstico que la gente se pone automáticamente y sabemos que muchas veces, pues algunos de los, ¿verdad?, pueden ser, se autorrefieren o se automedican hasta en sus propias casas, medicamentos over the counter, para tratar una condición en la cual pues todavía no se sabe, ¿verdad?, cuál es ese diagnóstico o esa etiología. La realidad es que mundialmente el diagnóstico de migraña como tal, podemos decir que está, ¿cómo lo digo? Si tú tienes un grupo de personas
con dolor de cabeza, diagnosticar migraña es difícil. O sea, no necesariamente todo el mundo que piensa que lo tiene, lo tiene. Correcto. Pueden tener otras condiciones Correcto. que imitan o se parecen a ese diagnóstico. Y típicamente, por dar un ejemplo, hablando de migraña, que es uno de los dolores de cabeza más comunes que existen y son comunes. Por dar un ejemplo, a mí me dan migraña. Y hay distintos tipos de migraña, pero por dar un ejemplo en general, típicamente la migraña puede tener algún aviso. Y el aviso, hay personas que se sienten distintos, quizás le da hambre o están unos días raros, sintiéndose cansados, fatigados. Pueden tener, mencionas el aura. Ajá. El aura no le da a todos los pacientes con migraña. ¿Y qué es un aura? Aura es un aviso que puede ser sensorial, puede ser visual, por ejemplo. Los más comunes pueden ver cambios en colores, lucecitas, estrellitas, a veces como algo que va en el campo visual, va expandiendo. A mí típicamente, le voy a hablar de mí, que a mí me dan migrañas, no son muy comunes, pero me dan. Yo puedo estar trabajando en la computadora y de pronto pierdo un poco del campo visual. Sé que el teclado está ahí, miro, sé dónde están las letras, pero no las puedo identificar. Y ya yo sé que en los próximos 10 o 15 minutos me va a dar el dolor de cabeza. Con ese dolor de cabeza, si es que tienes suerte y te da el aviso, porque si te da el aviso puedes premedicarte en ese momento, tomas un Tylenol, una Panadol, algo sencillo, y puedes evitar que progrese ese dolor de cabeza. Típicamente luego de esos primeros 10-15 minutos puede venir lo que típicamente, si estamos hablando específicamente de migraña, es unilateral. El dolor puede ser una presión, puede ser pulsátil y se asocia con otros síntomas. En ese momento ya te pasa la parte del aviso o el aura. Sí, la fotofobia. Y vienen estos otros síntomas secundarios. ¿Qué es fotofobia? Que mencionaste fotofobia. Eso es que me molesta la luz. Que yo quiero un cuarto oscuro, me quiero acostar, no quiero que me hablen, no quiero comer nada porque te da ese malestar, puede dar náuseas, vómitos. Y si nos vamos por, ¿verdad? By the book, por libro, pues típicamente no tiene que tener el aura, o sea que no tiene que tener el aviso, pero típicamente tiene ese dolor unilateral, pulsátil, que se asocia con molestia de luz, molestia a los sonidos, náuseas, y típicamente no puedes interrumpe en tu diario. Sí, interrumpe tu diario vivir. Interesantemente, te hablé de una fase que viene antes de la migraña, luego del aura, porque tú puedes estar unos 2 días antes sintiéndote raro, te da el aviso, puede que te dé, puede que no te dé, te da el dolor de cabeza que puede durar entre horas hasta días, típicamente dura horas, pero hay casos que pueden durar 1 o 2 días el malestar, y con esa fluctuación del dolor, y luego que termina te quedas con lo que yo le llamo la resaca, que es el postdromo. Claro. Y es ese periodo que puede durar días también. O sea que esto que es migraña es un proceso neurológico, es una condición neurológica bien interesante porque todavía no se sabe exactamente por qué ocurre. Hay varias teorías de neurotransmisores, procesos vasculares y otras cosas que no son tan interesantes ahora mismo, pero o sea que son interesantes conocerlo, ¿no? Pero no sabemos el detalle, por eso es que no tenemos la cura todavía. Sí, que hoy día más bien hay muchos mitos, ¿verdad? En cuanto a estos diagnósticos. Y eso también es parte de la discusión que queremos atacar hoy día. Ya nos explicaste varios tipos de dolores de cabeza y algo migrañoso. Y entonces la pregunta es, ¿qué de cierto hay en cuanto a ciertos mitos, ¿verdad? Que tienen las personas o que se dice, que hasta en las redes uno puede ver que, mira, es que hay cierto tipo de alimentación que es el que te está produciendo la migraña. Pues si vamos a hablar de cómo lo podemos prevenir o mitos sobre la migraña o el dolor de cabeza, ¿qué podemos abundarle ahí a los pacientes? En cuanto a mitos como tal, yo primero pondría, vamos a poner en la mesa la parte de que todo dolor de cabeza tiene algo secundario en el cerebro, que es un tumor, que es un sangrado, que es un derrame, que tengo un aneurisma. Eso para mí es un mito, es una preocupación. Correcto. Pero no todo dolor de cabeza tiene esa fuente estructural en el cerebro
o que algo malo va a pasar. Claro. Mencionaste un poco sobre las comidas, eso no es tanto un mito, eso fíjate, eso es real. Correcto. Hay ciertos triggers o ciertos alimentos que pueden causar que el paciente tenga dolor de cabeza. Por ejemplo, pueden estimularlo, iniciarlo ahí. Alguien que toma café, correcto, todos los días constantemente, dejas de tomar café, como el withdrawal, o dejas de utilizarlo y la cafeína, tu cuerpo pues se acostumbró y le va a dar dolor de cabeza. Como respuesta. Eso puede ocurrir, eso es bien común, lo vemos. Chocolates, el chocolate aumenta el riesgo de dolor de cabeza. Vino. Claro, las taninos. Vino. Y obviamente, en mi caso, voy a hablar de mi caso personal, me tomo una copa de vino y puede que no me dé dolor de cabeza. Como que hay ocasiones que tomo simplemente un sipi o una copita de vino y me da dolor de cabeza. Y se te inicia o sea, que puede variar por el contenido del vino. Sí, que no tiene que ver con cantidad. No tiene que ver con cantidad, ni con el tipo de vino, ni con nada. Simplemente... Es que puede ocurrir. Y ciertas... chocolates y vinos está bien establecido que en pacientes con migraña le puede exacerbar esos ataques que son episódicos, que no están ahí todo el tiempo. Y típicamente, pues, de nuevo, pues uno se conoce, claro, sabe qué comer, qué no comer, qué evitar y cuándo. No es que dejemos de comer chocolate, no es que debemos de tomar un vino cuando todo moderado, ¿verdad? Pero la realidad es que si uno se da cuenta que cada vez que me como un chocolate me da dolor de cabeza el otro día, pues va a ser difícil para esa persona tomar, ¿verdad? O comerse ese dulce. No, y de igual manera quería abundar que es importante que las personas y nuestros pacientes entiendan que el dolor de cabeza, ¿verdad? Es como mencionaste ahorita, es una respuesta a algo que está ocurriendo. Y ese algo que está ocurriendo, pues hay un sinnúmero de condiciones que son bien comunes, ¿verdad? Que son las primeras que debemos atender tanto nosotros como pacientes en nuestras propias casas, que tú puedes prevenir, ¿verdad? Porque si tú tienes un dolor de cabeza, puede ser en respuesta a deshidratación, porque corriste 3 millas, te fuiste a correr 3 millas, esta mañana sudaste, un sol brutal, sabemos que el índice de calor está bien duro y no te hidrataste bien. Pues mira, es importante que sepamos que debemos mantener una buena hidratación, que debemos de tener esto, como mencionamos ahorita, el tener episodios de baja azúcar que pueden ocurrir por lo mismo, ejercicio excesivo o no estar alimentándote de una manera rigurosa, ¿no? Con las calorías adecuadas para el ejercicio que vas a hacer, ¿verdad? O sea que es importante que el paciente entienda que headache, ¿verdad? Dolor de cabeza es una respuesta que puede estar asociada a múltiples condiciones, tanto metabólicas como enfermedades también, ¿verdad? A veces uno de los síntomas más comunes de un síndrome viral es empezar con un dolor de cabeza. Pero obviamente eso va a evolucionar, como tú bien dijiste, de una manera diferente y empiezan los otros síntomas y eventualmente pues se presenta la enfermedad completa. Pero obviamente están estas otras condiciones, como bien estabas hablando, de cuando ya son tension headaches, cuando son dolores que tienen algunos signos o síntomas diferentes neurológicos, que algunos vienen con algunos síntomas neurológicos asociados, o tipo migrañoso. Y cuando son de ese tipo, ¿cuáles son las diferentes alternativas que ustedes tienen de tratamiento para estos pacientes? Pues mira, antes de quizás pasar a tratamiento, yo hablaría un poco de que cuando identificamos que el paciente no tiene un dolor de cabeza primario, un dolor de cabeza típico de migraña, por ejemplo, pues es que levantamos bandera. Porque estamos buscando si hay algo atípico dentro de esa presentación. Por ejemplo, un dolor de cabeza diario, persistente, sin ninguna explicación, sin haber tenido por ejemplo, inflamación, infección, golpe, trauma, pues
Eso para Levanta el sospecha. médico, pues levanta sospecha. Alguien que con un dolor de cabeza persistente, que pues vas a asegurarte que la presión esté controlada, Claro. que no tenga ningún desorden metabólico en los laboratorios, que la hemoglobina, Diabetes. por ejemplo, que la hemoglobina no esté muy elevada, que no tenga problemas con el azúcar, que no tenga otra condición que esté presentando con dolor de cabeza. Porque el dolor de cabeza, como muy bien dijiste ahorita, puede ser por infección, por inflamación, por golpe o algo primario. ¿Okay? También puede haber algo estructural dentro del cerebro. Usualmente, si estamos pensando en alguna masa o algún tumor, eso típicamente es bien lento y debería presentar con otros síntomas. Y eso es, ahí es donde entra el especialista o el neurólogo o también, obviamente, el médico primario buscando ese factor que me haga pensar en quizás hacer algún tipo de imagen, Claro. hacer un CT o algún MRI del cerebro para identificar si hay otra razón que explique ese dolor de cabeza, cambios en visión doble, problemas en el habla, algo focal neurológico que de pronto pues no pueda mover una parte del cuerpo correctamente, brazo, pierna, desbalance. Sí, algún síntoma focal, neurológico focal, fuera que ya de, levante sospecha. fuera de lo que típicamente vemos en un paciente simplemente con dolor de cabeza. Pasando al tema de tratamientos, pues va a depender de la etiología. Claro. Si era que tenía la presión alta, pues vamos a tratar la presión alta. Si es que tiene la hemoglobina alta, pues se trabaja con eso también. Si acaba siendo más bien dolor de cabeza, porque uno empieza con lo sencillo, ¿verdad? Tú vas a tratar, pues te tomas cualquier medicamento over the counter, ¿verdad? Algún Tylenol, Panadol, Aleve, si no eres alérgico a la aspirina. Aparte de esto, sí hay unos tratamientos específicos para migraña que han ido cambiando a través de los años. Hay dos tipos de tratamiento. Está el tratamiento preventivo, que es evitar que me den. Eso ya alguien que le da bien común. Sí, ya sé, alguien que Más padece de oye, migraña. que le dan 4 migrañas al mes. Pues 4, 5, 6, 8 migrañas al mes. Pues ya tú necesitas algún tratamiento preventivo. Sí. A diferencia de tengo dolor de cabeza, voy a buscar mis medicamentos y me tomo algo en el momento. En el momento en que me da. Para romper para tratarlo en ese momento. Y ahí es donde varían un poco los tratamientos. Pero usualmente si comenzaste el tratamiento y el paciente persiste con los dolores de cabeza, pues típicamente se hace algún tipo de imagen buscando a ver si hay alguna otra alternativa o alguna otra razón de ese dolor de cabeza o etiología, ¿no? Sí, es bueno que haya hecho esa salvedad y ese hincapié, porque muchas veces el paciente o nos llega a la consulta de a veces amistades, mira que está teniendo dolor de cabeza, que le queremos hacer un estudio, un MRI de brain, es como que no todos los pacientes que tienen dolor de cabeza van a necesitar un estudio de imagen. Eso es correcto. Y entonces, cuando hay que hacer un estudio de imagen, evidentemente, es porque ese patrón de dolor de cabeza no es típico y no fits in dentro de un diagnóstico típico de las cosas más comunes que estamos evaluando o que tenemos, ¿verdad?, en nuestra población. Claro. Y obviamente les levanta sospecha a ustedes o ¿verdad?, por los síntomas y signos del paciente. Claro que sí. Que muchas veces pasa en las salas de emergencia, donde en ocasiones se sobreutiliza, ¿verdad?, las imágenes, precisamente para el paciente llega a sala, pero ya llegó a sala de emergencia, y si llegó a sala de emergencia es porque el dolor tenía cierto nivel ¿verdad?, de severidad o de frecuencia, ¿no? Y pues obviamente siempre se quiere descartar, ¿verdad?, las cosas por las cuales por sala de emergencia ellos van a evaluar, que es que no haya una catástrofe, que no haya un sangrado, que no haya un tumor o algo grande. Pero evidentemente no todos los dolores de cabeza, ese mismo paciente a veces pasan 3 días y vuelve otra vez a la sala de emergencia. Y pues evidentemente hay que trabajar eso con los médicos primarios, pero sabemos que no todos los dolores de cabeza requieren un estudio de imagen. De hecho, son los menos los que requieren un estudio de imagen. Típicamente, si tiene algo que no es típico o algo focal en el examen neurológico, ahí es donde se recomienda algún estudio, ya sea un CT o un MRI del cerebro. Un dolor de cabeza que no nos debe, ¿verdad?, que sí nos debe preocupar es
si alguien presenta con el peor dolor de cabeza de su vida. Sí, sí, que es intolerable, que no, empezó que agudo y no se ha ido. El peor dolor, cuando dicen 10 de 10 es el 10. Lo que se supone que digan que es 10. Que mucha gente dice 10 y no es 10. Sí, están asociados a otros síntomas, le va el vómito pues y además del dolor de cabeza, tiene cambios neurológicos, confundido, mareado, vómitos intractables, etcétera. Pues típicamente, pues... Y no mejora con una Tylenol. Ahí usualmente ese paciente va a ir a sala de emergencia y amerita una evaluación de un CT sin contraste para descartar sangrado. Claro. Y es rarísimo encontrarlo, pero obviamente pues puede salvarle la vida a esa persona. O sea que no es no hacer los estudios, si están disponibles, la tecnología está disponible, se puede utilizar, pero en el contexto adecuado. Sí, sí, en las indicaciones adecuadas, obviamente siendo evaluado por el profesional también, por el médico entrenado adecuado en el área de expertise, que eso es importante, porque precisamente, ¿verdad? Aneurismas cerebrales sabemos que de encontrarlos tienen tratamiento, tienen solución, y obviamente los queremos encontrar, no en la fase aguda, los queremos encontrar antes para poder prevenir, ¿verdad? Que ocurra la catástrofe. Y esos son los que... Usualmente en aneurismas, que de nuevo es un tema que yo no soy experto en aneurismas, porque no me dedico a tratarlas, no soy cirujano vascular. Seguro. Pero en cuanto a si tienes, por ejemplo, un dolor de cabeza horrible como emergenciólogo o alguien que esté en sala de emergencia, esa preocupación siempre va a estar ahí. Sí, eso va a estar ahí. Contra ese paciente tendrá un sangrado. Sí, claro. Tú sabes, parte del diagnóstico diferencial. Y en realidad, pues, si tienes esa preocupación, pues es muy válido verificarlo. Pero, por ejemplo, en el día a día yo no estoy buscando aneurisma en mi oficina, tú sabes. Es algo que si se encuentra en imagen o porque tiene alguna característica que nos haga pensar que puede tener esa... o algún historial familiar. Algún historial familiar o algún problema en colágeno, por ejemplo, que tú sabes que los predispone a estas condiciones raras. Si tiene ya un familiar, pues obviamente ya aumenta el riesgo, especialmente si tienes más de uno. Pero pues yo como lo veo, y si tú eres el segundo... y hay unas poblaciones que están más a riesgo, adult polycystic kidney disease, pacientes que tienen von Hippel-Lindau, otro tipo de síndrome, que obviamente van a tener una predisposición, collagen vascular disorders. Sabemos que son pacientes que tienen un poco más aumentado pacientes que fuman, mujeres jóvenes fumando, que tabaco con historial de aneurisma, pues no es recomendable porque puede aumentar ese tamaño y si rompe, pues entonces es catastrófico más de un 50% de los pacientes. O sea que es algo, de nuevo, es raro, no es lo que veo día a día, esto más bien de pacientes que van a sala de emergencia. Pero si lo diagnosticamos, we can make a difference. Pero puede hacer la diferencia. Asumo que invitarás en algún momento a algún colega. Sí, ese tema lo vamos a tocar pronto porque ahora tenemos el mes de concientización de aneurisma, así que vamos a tocar esos temas con varios colegas. En cuanto a, volviendo a la migraña, para terminar, volviendo a la migraña, sé que hay también avances en cuanto a tratamientos de migraña y por ahí la gente habla también del Botox para tratar migraña. Háblanos un poquito de eso, para aclararle a la gente que no es el Botox cosmético. Estético, cosmético. Pues mira, sí, a través de los años hemos tratado de prevenir, lo que hablamos ahorita, prevención y tratamiento, son dos fases. Los medicamentos de prevención que hemos utilizado a través de los años han sido de distintas, ¿verdad? Fueron diseñados para otra cosa. Por ejemplo, se usa betabloqueadores como preventivos, propranolol, por darte un ejemplo. Antiepilépticos se utilizan como preventivos, topiramate de pacote. Se utilizan también medicamentos, ¿verdad? Que son para depresión, por ejemplo, los tricíclicos, amitriptilina, nortriptilina. Te estoy hablando de medicamentos que llevan en el mercado años. Y tienen aprobación por el FDA y se utilizan como prevención. Específicamente para dolor de cabeza y migraña. Yo los uso migraña y dolor de cabeza, tension headaches también lo utilizo. Off-label, ¿no? Pero se utilizan. También está entonces el tratamiento. Hay medicamentos específicos para dolor de cabeza y migraña. A través de los años se usaban los triptanos. Tienes que haberlo escuchado, sumatriptán, seguro, L-triptán, etcétera. Esos medicamentos
pues son muy buenos, funcionan, pero últimamente han salido otros medicamentos específicos que, llegando a la patofisiología o la razón de ser de estos dolores de cabeza, bloquean unas proteínas en particular del cerebro que son las que causan los dolores de cabeza. Claro. Y por no aburrirlos, básicamente son unas proteínas que se llaman CGRP y son unos medicamentos que bloquean ese péptido. Nítido. Y pues ahora sí lo estamos tratando directamente con medicamentos que fueron diseñados específicamente para el problema que estamos tratando. Botox no fue diseñado para migraña y dolor de cabeza, pero se estudió y funciona específicamente para, el FDA lo aprobó para crónica. ¿Qué es crónica? Esos son pacientes que tienen más de 15 al mes. Anda, Definición de crónica es ese, 15. 15 episodios de migraña al mes. Es bien, ¿verdad? Es bien debilitante. El que puso ese número, básicamente se puso ese número, pero 8 pueden ser igual de debilitantes. Claro. O sea que, pero se dividió, había que dividir el pastel en algún lugar, ¿no? Y 14 para abajo es episódico, 15 para arriba se considera crónico. Y Botox se utiliza diferente a lo cosmético, básicamente en el área occipital, en el área de los músculos del área occipital y en el área frontal, en distintos puntos, siguiendo un protocolo específico, y ayuda. Y está probado y funciona como prevención, no como tratamiento. Y eso te puede durar como 3 a 6 meses el utilizar ese tipo de producto. También vienen unas inyecciones que se ponen una vez al mes. Preventivas, que eso están basados en lo que le mencioné ahorita, el CGRP. Que es el CG Active Protein. Y es básicamente es una proteína que sabemos que está atada a las migrañas, la bloquean y nos puede ayudar a reducir ese número de frecuencia. Mensuales, Oye, pues, si tú tienes 10 dólares de cabeza, y de momento vas a 2. Tienes 10 y te vas a olvidarte de a 2, a 5. Bello. A 5. Calidad, estás buscando calidad de calidad de vida, porque definitivamente algo que sí vemos en estos pacientes es que esta condición es debilitante. El paciente no puede funcionar. Pierde trabajo. Pierde horas de trabajo, pierde tiempo personal. Le puede dar, por ejemplo, en el cumpleaños de tu nene y te da una migraña, no vas a poder ir. Se tienen que retraer, tienen que ir a un cuarto, dormir, aislarse. Correcto. Y pues definitivamente que le afecta la calidad de vida del paciente. Y precisamente por eso es que estamos aquí, para dar un poco de información a nuestros pacientes, a nuestros seguidores de esta condición y que tengan un poco de información más acerca de esto. Así que esperamos que esta información, ¿verdad?, haya sido de ayuda para todos. Evidentemente, estamos agradecidos por la colaboración. Si algún paciente quisiera tener alguna consulta, ¿en dónde lo pueden conseguir? Al doctor Horacio Dabón. Bueno, mi oficina está en el edificio Médico Santa Cruz, la 404. El teléfono es el 780-2225. 780-2225. Estamos a las órdenes. Recuerden seguirnos en nuestras plataformas, tanto en Facebook como Instagram. Recuerden seguir nuestro podcast, que es Una Imagen de Salud y Bienestar, que lo pueden conseguir en Spotify o en YouTube.